Las intervenciones primarias que hacemos como enfermeros en el área de urgencias de la Fundación Santa Fe. ¿Qué hice? Entonces, ¿qué es trauma? Esta definición la hizo Baker en 1984, una lesión mortal a nivel orgánico resultante de la exposición aguda a un tipo de energía mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante en cantidades que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica, en algunos casos, por ejemplo, estrangulación, congelamiento, ahogamiento. El trauma resulta de la insuficiencia de un elemento vital. Tenemos un impacto epidemiológico a nivel del trauma y en Colombia, pues esto constituye un problema de salud pública. Desde la década de los años 70 del siglo XX, las lesiones violentas, tanto intencionales como no intencionales, han ocupado los primeros lugares entre las causas de mortalidad en este país. El trauma en nuestro país representa la principal causa de muerte en las 3 primeras décadas de la vida y la tercera para cualquier edad luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Tenemos una epidemiología, tanto en hombres como en mujeres, que está relacionada, como decíamos, en la primera, tercera década de la vida, que está entre los 30 a 44 años, más o menos desde los 29, donde se producen muertes por politraumatismos. En los hombres encontramos muertes por accidentes de tránsito, violencia y heridas por armas blancas o heridas por armas de fuego. En las mujeres también están las muertes por accidentes de tránsito, por violencia doméstica o por violencia con parejas. Ya entrando en lo que es trauma, vamos a hablar lo que es biomecánica del trauma. La biomecánica del trauma trata de explicar los mecanismos de producción de las lesiones ocurridas por una colisión. El término colisión incluye el choque de autos, caídas, heridas penetrantes y en estos casos se produce un intercambio de energía entre un objeto móvil, los tejidos del cuerpo o entre el cuerpo en movimiento y un objeto inmóvil. Esto lo podemos tener en cuenta con los principios que da la biomecánica basadas en las leyes de Newton. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante esta sea nula. Entonces, dentro del trauma, tenemos esta imagen donde tenemos nuestra institución, que estamos rodeados por grandes vías. Como podemos ver, pues está la carrilera, tenemos la avenida Novena, la Séptima, y estamos rodeados de principales instituciones como la institución, estados de salud y centros comerciales. Aquí vemos la carrilera y pues ahorita en pandemia que se nos aumentó, pues está la ciclorruta donde podemos tener múltiples accidentes de personas que están utilizando su cicla o pueden ser arrollados o atropellados por un carro o las personas de la carrilera que están pasando y pueden ser accidentadas por el tren. Entonces, estando aquí durante todos estos traumatismos, tenemos contusos y penetrantes. Entonces, tenemos como accidentes de automóvil, tenemos lesiones con, perdón, colisiones de frente del vehículo y podemos tener presuntas lesiones que se pueden ocurrir según la cinética o el accidente que haya ocurrido. Cuando son accidentes frontales vamos a tener pues lesiones a nivel hepático, a nivel abdominal, a nivel miocárdico. Cuando son lesiones laterales vamos a tener lesiones a nivel del tórax, a nivel del cuello. Cuando son laterales, pues vamos a tener lesiones y trauma a nivel de la columna cervical, del cuello. Cuando hay volcamientos, hay expulsión también de los pasajeros del vehículo o cuando el carro o el vehículo choca con un transeúnte. Estas son las que vamos a ver traumas mucho más grandes. Vamos a ver traumatismos cráneoencefálicos, daño cerebral, daño de la columna, fracturas grandes. Vamos a ver aquí unas imágenes donde los traumas que se pueden presentar. Vamos a ver traumas de tórax, donde vamos a ver traumas abiertos, va a haber neumotórax, tórax inestables, neumotórax a tensión, donde pues, por los choques que han tenido estas personas, vamos a ver colapso pulmonar. Dentro del trauma abdominal,
Tenemos traumas penetrantes. Por lo general vamos a ver daño a nivel hepático, ya sea por arma de fuego o por arma blanca, como vemos en la primera imagen. En la segunda imagen podemos ver un daño y es por la marca del cinturón de seguridad y puede haber un daño esplénico. También puede haber pues evisceración de las partes abdominales del cuerpo. Tenemos trauma musculoesquelético, tenemos fracturas grandes que pueden descompensar a estas personas, que es la fractura de pelvis. Podemos tener fractura cerrada de pelvis, fractura en libro abierto, cizallamiento y pues las fracturas que nos afectan a nivel de la cara y nos va a afectar grandemente al paciente, que son las fracturas Leffert, que la tenemos en grado 1, grado 2, grado 3, siendo la 3 donde nos puede obstruir bastante la vía aérea del paciente y ser dificultoso para poder tener un acceso a la vía respiratoria. Tenemos traumas musculoesqueléticos también donde podemos tener pacientes que nos llegan con amputaciones de cualquier parte del cuerpo, miembros superiores e inferiores, como les mostré, pues gente que ha pasado la carrilera y puede tener amputaciones, traumas de exposiciones de fracturas expuestas, abiertas, y pues nos llegan pacientes también por traumas por quemaduras, que ya lo habló mi compañera en la charla anterior, quemaduras que pueden ocurrir en casa, en el área laboral o en accidentes que pueden ocurrir en calle. Entrando ya en materia, lo que pasa cuando llega un paciente y podemos presentarnos ante la triada de la muerte. ¿Qué ocurre con la triada de la muerte? Tenemos acidosis, hipotermia y coagulopatía. Dentro de la acidosis vamos a encontrar disminución de ácido láctico, que es una respuesta que tiene el organismo por aumento de líquidos. Cuando inicialmente ingresa el paciente, le vamos a administrar bastantes líquidos y la reacción del cuerpo es producir ácido láctico, hay hipercloremia, hay descenso en todas estas partes del cuerpo y se asocia con la hipotermia. Dentro de la hipotermia, pues tenemos valores normales de la hipotermia, donde una temperatura central está entre los 32 y 35 grados centígrados. Cuando tenemos traumas cráneoencefálicos grandes, la temperatura se descompensa bastante en estos pacientes. Ay, no. Dentro de esta hipotermia, pues los pacientes también están porque tienen exposición, hay sangrado, su ropa está húmeda o los sitios a donde están llegando a la atención, en este caso, pues los servicios de reanimación, está el área fría. Dentro de la coagulopatía, pues encontramos que es una función fisiológica normal del cuerpo y por el choque que se está ocurriendo, que es un choque hemorrágico, la sangre normalmente no está coagulando como debe ver. Lo que vemos allí es aumento en los tiempos de tromboplastina y no hay coagulación, el paciente está sangrando demasiado. Aquí lo que podemos hacer es empezar a controlar hemorragias con las que está llegando el paciente. Con la acidosis podemos intubar inicialmente al paciente, controlar sangrado y pues evitar así lo que es la muerte. Esta imagen que tenemos a la derecha, lo que podemos ver como para que se recuerde, es que lo que pasa en esta triada de la muerte en segundos es que el paciente no coagula, los músculos producen ácido y los órganos se están enfriando. Dentro de la distribución trimodal de la muerte hay 3 picos que se están viendo. Esto fue descrito por primera vez en 1982, que la muerte es por consecuencia de una lesión. El primer pico lo encontramos que ocurre a segundos del trauma, por estallido aórtico, sangrado, y ocurre pues en el sitio donde ocurrió el accidente. Entonces, por lo general, estos pacientes mueren en el sitio del accidente y puede que lleguen a nuestra institución ya sin signos vitales. El segundo pico, que es donde nos vamos a centrar en este momento, teniendo en cuenta la triada de la muerte, tenemos un tiempo que es cuando ya el paciente tiene sangrado, está politraumatizado, tiene un tórax inestable, un sangrado, y pues este tiempo que tenemos acá, tenemos tiempo menos de 60 minutos. Como tenemos tiempo que estaba hablando mi compañera en el accidente, en el infarto agudo del miocardio, y aquí en la fundación hablamos también del accidente cerebrovascular. En el trauma también tenemos tiempo, tenemos menos de 1 hora para estabilizar el paciente y definir qué vamos a hacer con él. Tenemos nuestra hora dorada.
Esta hora dorada es donde podemos estabilizar al paciente, calentarlo, intubarlo, transfundirle sangre y definir si el paciente se va a una unidad de cuidado intensivo, si va a pasar a salas de cirugía o si definitivamente el paciente murió o lo estabilizamos para que siga su manejo. El tercer pico que encontramos en esta distribución trimodal de la muerte ocurre semanas o meses después de haber pasado el segundo pico y ocurre por sepsis o por complicaciones de las lesiones que tiene el paciente. Tenemos una población especial que nos puede llegar a la institución. Empezamos con los pacientes pediátricos que tenemos que tener en cuenta. Son pacientes que nos van a llegar y pues su fisiología, su anatomía es muy diferente a la de los adultos. Pero si nos llega un paciente pediátrico politraumatizado, la idea es poder manejarlo inicialmente como si se manejara un adulto. Lo único que podemos manejar acá es saber diferencia de peso. Su cuello y su tráquea son totalmente diferentes, pero pues el manejo inicial va a ser igual que un adulto. Tenemos nuestra población de adultos mayores. Estos abuelitos pues tienen, aparte que traen comorbilidades como diabetes, cáncer, hipertensión, ya su estado fisiológico no está en la misma forma para reaccionar igual a la recuperación de una lesión, toman medicamentos crónicamente, entonces la atención y reanimación en estos pacientes es mucho más centrada, rápido, pero pues con delicadeza. Tenemos las mujeres embarazadas, que la atención de una mujer embarazada es inicial a la de una mujer normal. Lo único es que tenemos que detectar precozmente un embarazo, hacer una palpación, identificar que realmente hay un embarazo y además que la compensación del cuerpo de una mujer embarazada, aparte que tiene que compensar su cuerpo, tiene que compensar el del feto. Entonces hay que hacer estudios. Si la paciente nos va a llegar neurológicamente estable, nos puede informar si realmente está embarazada o no. Si no, nos toca hacer estudios y poder hacer un manejo materno-fetal. Los pacientes obesos pues también son un riesgo alto, aparte que puede llegar un paciente obeso mayor o un paciente obeso joven, ya tienen comorbilidades por ser obesos. La intubación orotraqueal en estos pacientes es súper complicada y lo que podemos hacer es que no va a ser fácil una palpación si tiene una fractura de pelvis o tiene una fractura cerrada o está presentando un sangrado. Y la compensación también para recuperarse de una lesión es supremamente delicada. Y tenemos atletas. Los atletas tienen un estado físico pues saludable, pero los signos vitales de estos pacientes nos pueden confundir en el momento de monitorizarlos porque realmente pueden presentar cifras de sus signos vitales totalmente diferentes a la de una persona que pues no es atleta. Hacemos una clasificación de triage en estos pacientes. Hay dos clasificaciones. En la Fundación Santa Fe pues se maneja el ESI, en donde se hace una clasificación de 1 a 5, pero pues en estos pacientes por lo general son pacientes que van a llegar clasificación 1 y clasificación 2. En el ESI lo que hacemos es que cualquier mecanismo de lesión asociado al riesgo que pueda presentar se puede clasificar como un ESI 2, dependiendo si el paciente pues nos está respondiendo, está hablando, pero pues es un politraumatismo, va a ingresar como un triage 2 al área de reanimación. Si los signos vitales de estos pacientes están inestables y la intervención es totalmente inmediata o el paciente ya viene intubado o con signos vitales que no están marcando, pues es una clasificación del ESI1. Dentro de la TLS, la clasificación del triage que hacen generalmente se hace en el sitio donde ocurrió el accidente. Y lo que se tiene en cuenta acá es el ABC, la vía aérea, la circulación, la columna del paciente y lo que se hace en campo es a dónde se va a direccionar el paciente para que su atención sea realmente rápida. Dentro del cuadro inicial de enfermería, en el servicio de urgencias, debemos tener en cuenta que todos los pacientes politraumatizados que ingresan al servicio de urgencias deben ser considerados como portadores potenciales de enfermedades transmisibles y, por tanto, todo el personal de enfermería, el personal de salud y todo el equipo que entra al trauma debe usar todas las medidas universales de protección personal y las normas de bioseguridad, más con lo que estamos viviendo ahorita en pandemia. ¿Cuál es el cuadro inicial de enfermería en el servicio de urgencias? Pues tenemos que cuidar la vía aérea y control de la columna cervical, que ya vamos a hablar cada uno de estos pasos, la ventilación y la respiración, circulación y control de las hemorragias,
el déficit neurológico y la exposición, que pues inicialmente desnudamos a los pacientes, pero pues nuestro cuidado inicial de enfermería es proteger la intimidad de estas personas, así estén inconscientes, y pues lo más importante, prevenir la hipotermia. Dentro del equipo de trauma y lo que estamos trabajando con el equipo de trauma en urgencias es poder organizar un equipo excelente para atender cuando se active un código trauma. Lo ideal es que tengamos un cirujano general que sea el líder del equipo o el cirujano que está hospitalario. Siempre van a estar en reanimación el emergenciólogo y el enfermero jefe asignados ese día para turno. Tenemos el ortopedista, el neurocirujano, terapia respiratoria, tenemos nuestros auxiliares de enfermería, técnicos de radiología, nuestro personal de apoyo, el asistente de piso y nos apoyamos con el personal de laboratorio y servicio transfusional. Debemos tener pues el equipo y el lugar dispuesto para la llegada del paciente. Voy a mostrarles aquí paso a paso cómo llegaría y cómo nos organizaríamos el rol del equipo de trauma. Este es nuestro paciente politraumatizado en camilla. Inicialmente, pues la persona que lo va a recibir después de que ha sido clasificado en el triage es el emergenciólogo, que en este momento, pues antes de que llegue el líder que pueda ser el cirujano general, va a ser el que va a valorar el paciente y si el paciente necesita vía aérea, pues es el que se va a encargar de la vía aérea. Inmediatamente pues está la enfermera jefe asignada, que es la que se va a encargar de tener accesos venosos permeables y la administración de los medicamentos. En los accesos venosos, ahorita en la parte circulatoria les voy a explicar que lo ideal es tener accesos venosos de gran calibre. Tenemos nuestra terapeuta respiratoria que va a llegar inicialmente a apoyar el emergenciólogo y a enfermera para la parte ventilatoria y para tomar los gases arteriales que necesitamos inicialmente. Va a llegar, en este caso, el cirujano hospitalario, un emergenciólogo residente que va a valorar con ecógrafo y va a realizar un ecofast rápido para verificar a nivel del abdomen si hay hemorragias o traumas a nivel abdominal. Va a llegar el cirujano hospitalario en donde se va a verificar, va a valorar abdomen, va a hacer control de hemorragias a nivel abdominal y de tórax. En el caso que necesitemos pasar tubos a tórax o control de hemorragia a nivel abdominal. El ortopedista que va a llegar en este momento, si tenemos fracturas abiertas, va a valorar pelvis, va a valorar fracturas que tengamos y las va a estabilizar en ese momento. Aquí sería lo ideal que llegara un cirujano general que sea el líder para programar y organizar si necesitamos trasladar ya sea el paciente a salas de cirugía inmediatamente o estabilizarlo para poderlo pasar a la unidad de cuidado intensivo para después algún procedimiento quirúrgico. Y tenemos nuestro auxiliar de enfermería que estaría a la entrada del cubículo, en donde ella nos va a ayudar a pasar medicamentos, a insumos, a recoger las cosas del paciente, a controlar tiempos y hacer como las listas de chequeo y las pausas de seguridad que necesitamos con el paciente. Y si no ser más importante, pues el neurocirujano para una valoración neurológica y control del paciente en caso de traumas cráneoencefálicos grandes. Continuamos con nuestro manejo de columna cervical y vía aérea, que lo clasificamos como A en la parte de inglés, que es AIR. La primera imagen que vemos a la izquierda, pues la idea es que podamos tener permeabilidad de la vía aérea, pero son pacientes politraumatizados que dependiendo no sabemos cómo, si tiene o no lesión cervical, entonces no podemos hiperextender el cuello. A mano izquierda vemos las imágenes de la idea de poder tener permeabilidad de la vía aérea y poder preguntar y observar si hay algún objeto que esté obstruyendo nuestra vía aérea o en el caso que necesitemos intubar inmediatamente al paciente. Si el paciente nos está hablando, si nos está diciendo qué es lo que le pasó, pues podemos confirmar que pues, no hay ninguna obstrucción de la vía aérea. En la ventilación que es braid, pues en la imagen inicial donde tenemos el cuello de Filadelfia, por lo general son pacientes que llegan en ambulancia con el cuello, lo ideal es colocar el cuello de Filadelfia de nuestra institución, poder tener el orificio que vemos en la mitad para poder tener vigilancia de la tráquea, poder vigilar los vasos del cuello, poder palpar que no tengamos enfisemas a nivel de esa parte y en caso tal de que el paciente tenga de pronto fracturas tipo Lefford en cara y que sea imposible una intubación orotraqueal, poder tener acceso a una cricotomía.
En las otras imágenes lo que vemos es los traumas que podemos observar y vigilar lo que podemos hacer. Tenemos estos equipos que son los videolaringos que tenemos en la institución para poder tener un acceso fácil de la vía aérea en el momento que el paciente requiera la intubación orotraqueal inmediata. Dentro de la circulación, pues esta parte es grande porque, como si recuerdan la triada de la muerte, es donde el paciente nos va a hacer el shock hipovolémico y se nos puede descompensar, se nos puede morir o lo podemos recuperar en el momento. Entonces, tenemos que tener en cuenta de dónde está sangrando el paciente y empezar a administrar líquidos en gran cantidad. Entonces, lo que les comentaba ahorita al principio, nuestra función como enfermería en este momento es tener 2 accesos venosos periféricos de grueso calibre, inicialmente con catéteres 14 o 16. Si los miembros superiores no están afectados, no están amputados, no hay daño, lo ideal sería pues colocarlo en el pliegue del brazo para iniciar líquidos inicialmente, ojalá sea lactato de Ringer, porque lo que vimos en la triada y con la soluciones con bastante sodio, tenemos descompensación de los pacientes. Si estos pacientes están totalmente choqueados, no encontramos dónde tener un acceso venoso periférico, tenemos el catéter intraóseo, que lo tenemos aquí en la institución y pues esto se puede colocar inmediatamente y se pueden colocar altas líquidos e incluso hemoderivados. Cuando definitivamente pues es imposible el catéter intraóseo, pues tenemos catéteres centrales, que esto los colocaría el emergenciólogo o el cirujano que esté a cargo del paciente en el momento del trauma, que por lo general lo colocará el emergenciólogo y pues apenas podamos tener un acceso venoso, tenemos que tomar todas las muestras que el paciente necesite, cuadro hemático, pruebas cruzadas, los tiempos de coagulación, por lo que les decía, por la triada de la muerte, el calcio, porque el calcio también se va a ver descontrolado igual al fosfato, el perfil metabólico, y lo importante es poder tener unos gases arteriales. Y si vemos que es una mujer en edad fértil, pues poder tener una muestra para beta. Dentro de la circulación, pues también tenemos que tenemos hemorragia activa, pues es una función normal en un choque. Entonces tenemos que utilizar enfoques restrictivos para la reanimación con volúmenes hasta que se haya logrado un control temprano o definitivo de la hemorragia. Si no tenemos respuesta a lo que está sucediendo con el paciente con líquidos o hemoderivados, lo más rápido posible es administrar glóbulos rojos, plaquetas o plasma, y en este mismo momento que activamos el código trauma, se activa el código de transfusión masiva del paciente. Por eso acuérdense, en el equipo está el equipo transfusional de la fundación. Dentro de esto, entonces, clasificamos lo mismo. Tenemos los adultos mayores de 16 años y los pediátricos que son menores de 16 años. Entonces, tenemos como un estándar para administrar estos medicamentos en los mayores de 16 años, que es 1 unidad de plasma por 2 unidades de glóbulos rojos para reemplazar el volumen de líquido. Entonces, en los adultos mayores administraríamos más o menos, dependiendo la cantidad de sangre que hayamos perdido en menos de 15 minutos, sería colocar 6 unidades de glóbulos rojos, 5 unidades de plasma fresco congelado y 1 unidad de aféresis de plaquetas. En los menores de 16 años también ellos se van a descompensar mucho más rápido, van a perder calor mucho más rápido y con ello sería una parte de plasma por una parte de glóbulos rojos y base el volumen en el peso del niño. Entonces aquí serían 3 unidades de glóbulos rojos, las 2 unidades de plasma fresco congelado y 1 unidad de aféresis de plaquetas. En la parte circulatoria, es importante que podamos tener en cuenta que también se puede administrar, si el paciente no responde a los líquidos o cristaloides que se están administrando, inmediatamente se colocan los hemoderivados. También podemos colocar medicamentos como la vitamina K, medicamentos que ayudan en el factor de coagulación, como sería el factor 7, y en caso tal también podemos tener en cuenta si el paciente lleva menos de 3 horas politraumatizado, se puede administrar ácido tranexámico en 10 minutos y en 8 horas se puede repetir la dosis de ácido tranexámico. Son estudios que hemos tenido que ayudan bastante en la parte de la coagulación del paciente y evitar que vuelva a sangrar o que esté sangrando durante el momento del trauma o después. Y en la parte neurológica, pues esto lo dejé de últimas, pero todo lo estamos valorando en el paciente en menos de segundos. Entonces, si nosotros vemos y clasificamos y conocemos la escala de Glasgow y cada puntaje que nos da, si un paciente nos da un valor de 8 o menos,
del valor de la escala de Glasgow, este paciente requiere protección de la vía aérea inmediata. Aquí tengo dos imágenes, una imagen donde podemos ver cómo reacciona el paciente y la escala que utilizamos aquí en la fundación para hacer la escala de Glasgow en cada paciente. Si nos da menor de 8, obviamente el paciente necesita protección de su vía aérea. Dentro de esta protección de la vía aérea, pues el paciente tenemos ya que tener todos los implementos listos y proteger al paciente. Esta última exposición, que es un cuidado esencial de enfermería, que como llega el paciente se le quita absolutamente toda su ropa porque puede estar ropa húmeda, llena de sangre. Igual el paciente tenemos que desnudarlo para poder hacer una valoración excelente de todo lo que el paciente y el trauma que pueda presentar. Pero inmediatamente pues el paciente tiene un proceso de compensación con las hemorragias que tiene, va a ser hipotermia y se nos va a choquear. Si el paciente no llegó choqueado, lo vamos a choquear si no lo calentamos fácilmente. Al lado izquierdo tenemos el equipo que lo conectamos a una manta térmica para darle el calor suficiente al paciente. Si sabemos que nos va a llegar y al lado izquierdo nos va a llegar un paciente que está politraumatizado, lo ideal es que tengamos esto que se llama hotline, ya con el equipo que contamos también en la fundación, con este equipo y con todos los insumos para empezar a calentar los líquidos y al mismo tiempo que tenemos ya el acceso venoso del paciente, poder empezar a administrarle esa cantidad de líquidos tibios o calientes, que por lo general no dice a temperatura ambiente, sino mayor a 38 a 40 grados centígrados, y así evitar que el paciente se nos descompense. Después de que tenemos pues todo esto, lo ideal sería tener sondas orogástricas, sondas vesicales puestas en el paciente y ya tener definido a dónde vamos a trasladar nuestro paciente para que continúe el manejo integral para su recuperación. Gracias.